Qué hermosa es la presencia de Dios y cuánto alegra el corazón y se regocija uno en darse cuenta cuánto nos ama nuestro Dios, cuánto cuida de nosotros, cuánta paciencia nos tiene. Es maravilloso nuestro Dios. Pues vamos a abrir juntos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a estudiar acerca del encuentro que tiene Jesús con una persona que estaba ciega desde el nacimiento y cómo Dios en su misericordia, en su bondad, lo encuentra y lo rescata. Vamos a leer juntos entonces Juan capítulo 9 a partir del versículo número 1. Dice la Escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es muy interesante porque la verdad es que mucha gente acudía a Jesús para recibir alguna misericordia, alguna sanidad, para escuchar alguna palabra. Pero aquí vemos que es Jesús quien está pasando cerca de este hombre ciego de nacimiento. Y esto tiene un propósito maravilloso que nos narra lo que vamos a estar estudiando. Pero es bien importante y bien valioso que podamos entender que así como en ocasiones había personas que buscaban a Jesús para ser salvados o ser sanados, también Jesús buscaba a personas que no tenían la más mínima oportunidad para poderse encontrar con Él. Si no era porque alguien lo hubiera ayudado a buscar a Jesús, esa persona jamás hubiera tenido un encuentro con Cristo. Pero aquí nos encontramos con Jesús yendo hacia el ciego. Así también como con el paralítico del pórtico, de los 5 pórticos, ¿verdad? Que él no podía valerse por sí mismo para bajar a las aguas y ser sanado. Jesús fue ahí directamente a buscarlo. Así como muchas veces Dios nos permite y nos concede ir a Él, despierta nuestro interés, despierta nuestro espíritu, encontramos algún folleto, buscamos alguna manera de tener respuestas y vienen estas respuestas en el momento adecuado, en el momento oportuno. Así también Jesús se preocupa por personas incapacitadas para poder buscarlo. Este es uno de estos casos en los cuales el ciego no podía ir a Jesús, no tenía la visión, no tenía la capacidad visual para poder saber dónde estaba Jesús, aunque seguramente ya se había acostumbrado a su ceguera. Jesús vino a darle una nueva oportunidad, vino a darle una nueva esperanza. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Jesús que seamos así, con esta actitud de esta persona que estuvo ciega y recibió la vista. Padre, ninguno de nosotros nos creemos nada delante de ti. Ninguno sabemos ser nada delante de ti, Señor. Eres tú y solo tú el misericordioso, el compasivo. Y Padre, agradecemos mucho tu palabra, agradecemos mucho que nos hables. Inflama nuestro corazón de gratitud, de amor, de enamoramiento hacia ti, porque muchas cosas buenas has hecho por nosotros. Te damos gracias y te pedimos que guardes en nuestro corazón tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús ya sabía que iba a pasar por ahí y Jesús ya sabía que se iba a encontrar con esta persona. Así también Jesús ya sabe que se va a encontrar contigo. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es una pregunta derivada de una enseñanza rabínica que existía acerca de que el ser humano tenía consecuencias acerca del pecado, independientemente si el ser humano hubiese voluntariamente pecado o no. La creencia en aquella época, como nos lo narra también el Antiguo Testamento, es
que tenía el ser humano la imposibilidad, la incapacidad para poderle responder a Dios, ¿sí? Y tenía este sesgo de nacimiento, de tal manera que el ser humano nacía con consecuencias, no solamente consecuencias físicas de nacer para morir, sino consecuencias morales y consecuencias eternas cuando una persona nacía. Y esta idea tenían los discípulos de Jesús. Y entonces le preguntaron, porque surgió en su mente y en su corazón diciendo, Señor, ¿quién pecó? ¿Por qué este hombre nació ciego? Esa era la pregunta que trataban en sus mentes de tratar de explicarse, de tratar de saber cuáles son las consecuencias del pecado. Sabían que había pecado de por medio necesariamente, pero en su mente decía, ¿es culpa suya o es culpa de sus padres? Era un momento idóneo y perfecto para Jesús acreditar la creencia popular de aquella época, ¿sí? Era el momento adecuado para que Jesús explicara, no, mira, es que sucede así y así y así sucede, de tal manera que el ser humano nace en tal o cual condición. Era el momento oportuno, era la pregunta concreta que el ser humano necesitaba tener. Y la respuesta de Jesús a esta pregunta fue, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Olvídate de ese tipo de preguntas, casi les di a sus discípulos. Son irrelevantes cuando Jesús es el que está ahí. Cuando la luz de este mundo es quien está en ese momento y en ese lugar, cuidando y buscando a ese ciego. Y es muy interesante porque la respuesta de Jesús no fue solamente desde el punto de vista teórico o teológico, sino fue una respuesta real y concreta hacia ese hombre ciego. Es maravilloso nuestro Dios porque simple y sencillamente se enfoca en lo práctico de la fe cristiana. Se enfoca en dar respuestas concretas que nos hagan bien y edifiquen nuestra vida. Y entonces Jesús le dice, no es que pecó ni sus padres. Aquí no se trata de quién tiene la culpa, sino quién lo está buscando en ese momento. Y entonces dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por supuesto que iba a haber una notoria y clara evidencia de que iba a quedar con vista, ¿no? Era un ciego de nacimiento. Sí, todo el mundo iba a decir, mira, es el que se ponía ahí y que pedía limosna. Todo el mundo se iba a sorprender, pero no se trataba de todo el mundo. Se trataba de las obras de Dios en él. Era algo personal, era algo individual. Y así también Dios trata con cada uno de nosotros. No se trata de que otros vean. Por supuesto, habrá un testimonio público derivado de la obra de Cristo, no hay duda de ello. Pero se trata de ti, en lo personal. Independientemente de tus padres, independientemente de tu vida, se trata de ti en lo personal. Es algo íntimo. Por eso la Escritura dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. De esto se trata que hoy estemos aquí, para que las obras de Cristo se manifiesten en cada uno de nosotros de manera personal, de manera íntima. La fe cristiana no tiene el propósito de explicar todas las cosas que suceden o por qué suceden todas las cosas. La fe cristiana tiene que ver con este tipo de encuentros, con esta vida transformada por medio de Cristo Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en ti también. No solamente se trata de un momento de aquel hombre que estaba ahí sentado esperando que alguien le diera de comer. No solo se trataba de eso, se trataba de algo personal, de un momento íntimo, de un momento en el cual este ser humano iba a ser transformado. Versículo número 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió.
entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Este atributo de Cristo, porque es un atributo de Jesús, es que Él es luz del mundo. Y una persona ciega no tenía la capacidad de ver la luz. Nunca había conocido la luz aquel hombre que nació ciego. No sabía lo que era ver la luz y que se fueran oscureciendo sus ojos por alguna enfermedad, por alguna cuestión física. Él nació y creció en ese estado. A él no le había ido bien en la vida. Él tenía que vivir pidiendo limosna. A ver quién me ayuda. A ver quién me tiene compasión de mí. ¿Sí? Y entonces la Biblia me enseña aquí que Jesús es la luz que va a encontrarse con la ceguera, con la imposibilidad, con las incapacidades del ser humano. De igual manera, amado, Jesús se encuentra con nuestra vida, se encuentra con nuestras imposibilidades, con nuestras debilidades, con nuestra humanidad, y es luz. Y la luz va a alumbrarnos, y a veces no nos va a gustar lo que vemos, y nos vamos a dar cuenta que ante la luz estamos ciegos. Pero Jesús no quiere nada más mostrar que estamos ciegos o que necesitamos de ayuda, sino que quiere brindarte que tus ojos puedan ver esa luz. ¿Sí? Entonces, este hombre que nació ciego, que creció ciego, que nunca tuvo la posibilidad ni las mismas condiciones de muchas otras personas, este hombre fue encontrado por Cristo. Y a lo mejor así estás. A lo mejor no se trata de que tengas grandes habilidades, dones y capacidades. Es más, quizás hace apenas algún tiempo atrás disfrutabas del pecado como si nada. Pero hoy la luz que vino a este mundo vino a darte luz a ti de manera personal, de manera única. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. La verdad es que la Biblia no nos explica por qué Jesús específicamente haya hecho esto. Ni tampoco creo que valga la pena quedarse demasiado tiempo, tratar de descubrir cosas que no nos dice la Biblia de manera clara y contundente. Lo quiso hacer así, listo. No hay más explicación que deseó hacerlo de esta manera. Y lo que sí nos podemos entender, lo que sí podemos comprender, es que las formas en las que Jesús trata con cada uno son únicas. O sea, no nos metamos al hizo lodo, sino que hizo algo distinto por ti, o está haciendo algo diferente por ti. Ese es el punto. No cómo se logró ese objetivo, cómo Jesús le hizo o decidió hacerlo de esa manera. Quiso hacerlo así. Él es el Todopoderoso y sabe exactamente lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Pero lo que es una realidad es que produjo un cambio verdadero en la vida de aquel hombre. Y entonces unta sus ojos y le dijo, versículo 7, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amado, si bien es cierto, no hay aquí una explicación física ni médica para hacer con la saliva lodo, lo que sí es que las expresiones nos ayudan a saber que a través de el estanque de Siloé, que quiere decir enviado, aquel hombre recibió la vista. Dios envía, Jesús envía a personas para que los ciegos reciban vista. Dios sí hace lo necesario para que alguien esté en el momento oportuno y en el lugar adecuado y recibas la vista.
El día de ayer las hermanas que estuvieron compartiendo el Evangelio ahí en la estación del Metrobús Culhuacán, narran cosas hermosas de cómo la gente se quedaba escuchando el mensaje, de cómo las personas se quedaban escuchando las alabanzas y se quebrantaban. Y aún permanecían 2 o 3, dejaban pasar 2 o 3 convoys de Metrobús para continuar escuchando lo que en la bocina se reproducía. Son momentos, son circunstancias, son formas en las cuales Dios actúa, pero envió a alguien. A alguien resultó ser el estanque de Siloé para ese ciego. A lo mejor el día de ayer el estanque de Siloé se puso en esa estación del Metrobús y alguno que llegó recibió la vista. No sabemos cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas, pero de que las hace, las hace. Y así Dios envía a las personas para salvar lo que se había perdido, para hacer que aquellos ciegos que ya llevan el ungüento de Jesús puedan ver. Y es maravilloso lo que nuestro Dios hace. Continúa diciendo la Escritura. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Amado, cuando una persona recibe la vista, cuando alguien entiende y comprende que Jesús es su luz, que Jesús es su ayudador, su consuelo, su vida, se hace notorio. Y miren, no importa que no estés gritándole a los 4 vientos. Muchas veces Jesús le decía, no lo estés diciendo, no lo estés anunciando, quédatelo tú. Y ahí iban y lo decían. O si no, por el contrario, la gente se daba cuenta, porque la gente sí se va a dar cuenta si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. La gente sí se percata si en verdad estás caminando o no estás caminando. Sí se da cuenta, no estamos ciegos. Dios ya nos abrió los ojos. Y la gente alrededor puede a lo mejor no reconocer que fue Jesús quien lo hizo, pero sí puede reconocer que algo está pasando en tu vida. Sí es cierto, de inicio la gente pues ve cosas extrañas, decisiones raras, algo está haciendo distinto. ¿Por qué me está rechazando cuando le estoy invitando una copa o que irnos a tomar? ¿Por qué me está rechazando si estábamos haciendo esto y aquello? Y comienza la gente a preguntarse, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué te hicieron? Ya te lavaron el cerebro. No, me lavaron mis ojos. Y fue Jesús quien lo hizo. ¿Sí? Y entonces las personas sí se van a dar cuenta, sí se percatan cuando Jesús hace su obra maravillosa en una persona, en un ser humano. Y no se necesita, como tal, estarlo alardeando o estarlo gritando. Jesús hace lo necesario para que esa persona sea una obra viva de Dios. Una obra viva de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y así también, amado, tú eres y puedes ser una obra viviente del Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Alguien que no necesite alardear, que no necesite estar anunciándose. Yo soy cristiano, yo soy esto. Lo puedes hacer en el momento correcto quizás, pero la mayoría de las veces solamente van a estar viendo tu conducta. Lo que hiciste, lo que dejaste de hacer. ¿Y por qué lo hiciste? Y cuando dejas de hacer lo malo, cuando dejas de conducirte como antes lo hacías, como los tenías acostumbrados, la gente dice, epa, ¿qué pasó aquí? Ya me lo cambiaron. Es que empezó a ir a la iglesia. No, mi amado. Quien hizo la obra inicial no fue el estanque de Siloé, ahí nada más se fue a lavar. Quien hizo la obra inicial siempre es Cristo. Él es el misericordioso, Él es el compasivo. Cuando la gente nos visita, no nos visita pensando, voy a ir a escuchar la palabra de Dios, sino que ya antes el Espíritu Santo trató con él. Se trata de una obra del Espíritu, no de una obra de ninguna persona.
Cuando alguien se quedaba ahí escuchando, es porque días hacia atrás les había ido muy mal en su trabajo, Dios había permitido que les fuera muy mal, que les pasaran cosas, que vivieran circunstancias difíciles, como para que en ese momento escucharan una bocina con un mensaje. Ese es Dios. Ya había tratado desde antes. Simplemente el tanque de Siloé estaba ahí. Y Dios hace su obra. Sí lo vamos entendiendo, amados. Toda la gloria siempre será para Dios. Y aunque nos permite en su misericordia tener que tomar decisiones y participar de la obediencia a la que somos llamados, es obra de Dios. Siempre lo será. Porque Él es bueno y misericordioso. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Sí, yo lo conocí. Híjole, era de porochito, ya de esos que te quedaban tirados en la esquina. No, ya ni aguantaba, ¿no? No, hombre, era bien grosero, hacía esto y hacía aquello, y la gente comienza a decir, algo está sucediéndole, algo está pasándole. Sí, Dios está tratando, Dios lo está amando. Unos decían, Él es. Segurito que es Él. Y otros, se parece. Pero Él decía, yo soy, o sea, sigo siendo yo. Y esto es maravilloso porque el ser humano que es perdonado por Jesús, que recibe la misericordia de Jesús, dice, sigo siendo yo. Pero me cambió la vida aquel que me puso ungüento en mis ojos para ver. Me cambió y me mandó al estanque de Siloé. Váyase, congréguese, hermano. Haga esto, haga aquello. Él me ayudó a ver. No somos ningún tipo de ejemplo de obras supernaturales ni nada por eso. Simplemente somos personas que hemos recibido misericordia. Sí. Se tardó la... Entonces es importante poder entender el estado de nuestro corazón y la misericordia que Dios tiene por ti, por mí. Continúa diciendo la Escritura, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y esta sí es una pregunta que mucha gente te va a hacer. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Por qué estás logrando cambiar lo que antes no podías cambiar? Es que antes tenía un genio que, ay, veme a 2 metros porque si me ves me enojo, ¿no? Pero ahora la gente se te acerca, la gente te pregunta, ¿quién te abrió los ojos? ¿Cómo es que ahora puedes sobrellevar cosas que antes no podías? ¿Cómo es que pudiste perdonar? Porque la verdad es que yo estaba bien sumergido en el enojo, en la amargura, todo sentía que me salía mal, la gente me veía mal, todo el mundo se burlaba, yo vivía en un estado de continua victimización. ¿Qué fue lo que te pasó? Es que hay un Dios en los cielos que tuvo misericordia de mí. Y por eso dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así de sencillo. Hay personas que se probleman tanto con cuestiones de conceptos y de ideas. Esto es así de sencillo. El que me hizo lodo, el que se llama Jesús, puso lodo, ni siquiera lo conozco. Si lo veo, ni siquiera lo voy a reconocer. Y así estamos tú y yo, amado. El día que veamos a Jesús en el cielo, veremos sus llagas y sabremos que es Él. Pero no lo conocemos. Todavía no. Todavía no sabemos cómo es. Cómo va a ser sus barbas, sus ojos. No lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos. Él hizo lodo y me untó los ojos. Fui, me lavé y veo. Eso es todo lo que necesita una persona para caminar al lado de Jesús. No se necesita más que saber y entender lo que Él hizo por mí. Eso es lo más valioso, es el gran tesoro en el corazón del ser humano,
de aquel que es cristiano. Lo demás sale sobrando. Puede ser o no útil, pero lo más valioso que tenemos es el que se llama Jesús, me abrió los ojos y ahora veo. Eso es todo. No hay más que decir, no hay más que testificar. Está predicando el mayor ejemplo de amor y misericordia de nuestro Dios. Está diciéndoles qué hizo, qué pasó. Pues no, yo no hice nada. Yo estaba sentando mendigando. Esa era mi vida diaria. Pero pasó. Le hicieron una pregunta y aquí estoy. Y ese es el punto más importante, mi hermano. Sí, que podamos entender que lo más valioso que tenemos es su misericordia y su bondad. Continúa diciendo la Escritura. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? No sé. O sea, de plano, a veces ni siquiera podemos decir, buena pregunta, no lo conozco físicamente, sé lo que hizo por mí, pero no lo conozco. Nunca lo he visto. Sé que lo voy a ver, pero no lo conozco. Lo que sí sé es lo que hizo por mí. Amado, amada, ¿sabes qué es lo que Él hizo por ti? Eso es muy importante poderlo entender. Continúa diciendo la Escritura. Los fariseos llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Si quieres ya córtale, hermano, no hay problema. Por alguna razón se está bloqueando. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Tenemos que quitar la Bluetooth. Conéctalo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Siempre va a haber quien te interrogue, hermano. Eso siempre lo va a hacer. Y era día de reposo. Y esto es importante, porque el día de reposo era un día sagrado para los judíos. Tan sagrado que resultaba en una falta de vida religiosa, de fervor religioso, hacer cualquier cosa ese día. Era algo sumamente delicado desde el punto de vista religioso de los judíos. Así que ese día no podías hacer básicamente nada. Hace algunas semanas atrás vi un documental actual de cómo viven el día de reposo los judíos. Y es impresionante la manera de que ni siquiera se puede encender luz. O sea, no prenden la luz que tenemos nosotros, ni siquiera eso los ultraortodoxos ni siquiera la prenden. No hacen ninguna actividad básicamente más que leer, orar, convivir con la familia, comer. Eso es toda la actividad que realizan en un día de reposo. Y más o menos era lo que se creía que se debía hacer también en aquella época. Entonces, nos dice aquí la Escritura, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Esto era algo que no se debía hacer. Era algo que se lo iban a criticar. Le iban a decir, ¿por qué? ¿A poco Dios te manda a hacer esto en este día, cuando nos enseñó a no hacerlo en este día? Continúa diciendo la Biblia. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Todavía lo hizo más cortito su testimonio. Unas cuantas palabras, o sea, todavía lo resumió más. A los vecinos se los hizo saber más o menos un poquito más alargado. Aquí nada más les dice a los fariseos, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. No tengo más que decir. Esta es obra suya, no es obra mía. No es que yo lo hubiera logrado. Entonces, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede
de Dios. Qué interesante, que aquellos que en teoría deberían de saber y de reconocer que esa obra era de Dios, puedan decir, no, este hombre no proviene de Dios, no procede de Dios. Dice, porque no guarda el día de reposo. Es decir, a Jesús le achacaban, lo culpaban, lo señalaban de no guardar el día de reposo como ellos estaban acostumbrados a hacerlo desde hacía mucho tiempo. ¿Sí? Y así sucede exactamente el día de hoy. Igualito. Normalmente vamos a encontrarnos con este mismo tipo de cuestionamientos. Es que no debe ser así, es que no debe de ser asado, es que no deberían de hacer de esta manera las cosas, deberían de hacerlas de esta otra forma. Es que no considero, y te vas a encontrar, o nos vamos a encontrar, con un montón de opiniones. Es la era de la opiniotitis, ¿no? Nada más abres el celular y es opiniones por todos lados. Todavía tengo mi memoria cuando no había nada de celular y era la Biblia, y era leer la Biblia, y era adentrarte en la Biblia, y era estudiar la Biblia. Y la Biblia era lo más valioso que se tenía. Sí, quizás comprabas 1 o 2 libros de apoyo de época bíblica, de historia bíblica, pero no era como el día de hoy que parece que se entra en un choque entre muchas opiniones, sobre todo en las redes sociales. ¿Sí? Pero la Biblia siempre va a ser la esencia más valiosa que tenemos y que tengamos que estudiar. Y entonces estos fariseos se enojaban y decían, bueno, ¿qué está pasando? Estás rompiendo el día de reposo. Continúa diciendo la Escritura. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y este sí era un cuestionamiento bastante importante y serio. ¿Cómo puede alguien, siendo así, lo malo que puede hacer, siendo un perverso, una persona que no ama a Dios, que descuida su familia, cómo puede un pecador hacer este tipo de señales? Cualquier pecador puede hablar. Todos podemos volvernos teólogos, teóricos de la Escritura, cualquiera. Pero el poder de Dios, de manera sobrenatural, no está sobre todos. Está sobre los que son hijos, no sobre los que no lo son. ¿Sí? Y entonces vale la pena preguntarse, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales si Dios no está con él? Y había disensión entre ellos. Fíjense lo que una misericordia de Dios sobre una persona provocó hasta entre los propios líderes religiosos. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo lo podemos asimilar? ¿Cómo puede ser? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? A ver, aquí no nos ponemos de acuerdo, pero ¿qué opinas tú del que te abrió los ojos? ¿Qué va a opinar? Pues ese sí viene de Dios. Amado, muchas veces, repito, nos vamos a encontrar con muchas opiniones. Que jamás ninguna opinión esté por encima de lo que Dios ha hecho por ti en la cruz. Nadie puede ser más sabio que el que derramó su sangre en la cruz por tu vida. El que canjeó tu vida por tus pecados por su propia sangre preciosa. Puede haber muchísimas cosas. Puede haber mucha teoría, mucha información. Abre las redes sociales, puedes ver muchas prédicas, lo que sea. Pero ninguna opinión puede estar por encima de lo que tú sabes que hizo por ti, de lo que tú sabes que Dios hizo por ti en la cruz. Sí. Y eso es algo que vale la pena atesorar en el corazón, y mucho. Continuó diciendo, él le dijo que es profeta, pero los judíos no creían que había sido ciego. Es que de verdad se le busca mucho y se le rebusca mucho. No puede ser, o sea, no puede ser que provenga de Dios, no. Algo está pasando. O sea, ¿cómo puede haber gente tan cuadrada, no? Algo tiene que estar raro aquí porque esto no puede provenir de Dios.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Dijo, no, vamos a escuchar otros testimonios. No, este nos está mintiendo, ¿no? Nos está engañando. Nunca fue ciego. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tenían que desacreditar a Jesús. O sea, tenían que desacreditar a aquel que tuvo misericordia, que le untó lodo en sus ojos, se fue, se lavó y recibió la vista. Tenían que buscar la manera de que este evento no fuera de Dios. Que esto que estaba sucediendo no fuera de Dios. Y entonces, a ver, vamos a llamar a los que sí te conocen. Que vengan tus papás. Continúa diciendo, pero los judíos no le creían que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. A ver, vamos a ver. ¿Tú conoces cómo es este? Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es? ¿Cómo pues ahora ve? O sea, ¿los papás sabían que había nacido ciego, sí o no? Por supuesto que sí. ¿Sabían lo que era? Por supuesto que sí. Pero ahora hasta los papás les culpaban de decir, todo el mundo nos está mintiendo aquí porque no era ciego. No era ciego. O sea, vemos cómo va esta tendencia, ¿no? A querer forzar las cosas para lograr desacreditar la obra de Cristo en la vida de una persona. ¿Hasta dónde tienen que llegar de decir, a ver, llama a tus papás? Oye, está viendo. Los vecinos lo reconocen, ¿eh? Saben cómo era, saben la clase de persona que era. No, a ver, vamos a llamar a más personas, ¿cómo no? Oye, tú dices que era así. No es cierto, no era así. Aguas, porque estás entre los fariseos, los jerarcas. Y la Escritura nos dice lo siguiente. Y le preguntaron diciendo, este pues es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. No lo sabemos. Qué hermoso es cuando alguien puede decir, mira, yo sé lo que era. ¿Qué le pasó? No tengo ni idea. Pero ahora ve. Ahora mira las cosas de manera distinta. No puedo testificar qué sucedió, pero sí sé que este había nacido sin capacidad visual. Continúa diciendo la Escritura, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Continúa diciendo la Escritura. Esto dijeron a sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fíjense a qué grado muchas veces las personas tenemos que enfrentar a otras personas, no porque les hayamos hecho algún mal, sino porque testificamos de quién nos hizo bien, de quién nos está amando, de quién nos ha tenido de nosotros compasión y misericordia. Entonces dice el versículo 23, por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él, a mí ni me metas, ¿no? Es básicamente lo que está diciendo, a mí ni me involucres, esto es cosa de él. Que él te responda, edad tiene, ¿no? ¿Cómo nos encontramos con personas que, a pesar de que pueden reconocer, es mi hijo, nació ciego, quién sabe qué le pasó, pero ahora ve? Pero yo no me voy a meter en problemas, mejor pregúntenle a él. Y encontramos distintos tipos de personalidades aquí. Encontramos el que recibe la misericordia de Jesús, encontramos los que se sorprenden y empiezan a debatir, ¿será, no será? Encontramos a los que de plano dicen, no es, y mandan a llamar a sus papás. Encontramos a aquellos que dicen, pues mejor no nos metamos en problemas, ni digas nada, ¿no? Mejor así la dejamos. Así también hay distintas clases de posiciones ante la misericordia de Dios.
O sea, ¿Dios está siendo bueno, sí o no? ¿Está siendo misericordioso? ¿Lo está lavando? ¿Le está devolviendo la vista a alguien que no tenía capacidad visual? Y eso genera distintas opiniones. Desde los que no pueden reconocer que sea algo de parte de Dios, hasta los que dicen, no, mejor ni me meto, yo no quiero ser expulsado de la sinagoga. No vaya a serla. Mientras tú tengas claro quién te salvó, quién tuvo misericordia de ti, quién te lavó, que los demás tengan sus propios criterios y sus opiniones. Tú sigue a Jesús. Ese es el punto. Continúa diciendo la Escritura. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Pues lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo. Pero es que cuando alguien quiere que las cosas sean a la manera antigua, a la manera que el liderazgo, las denominaciones, los grandes jerarcas tienen que ser, no les importa la maravillosa obra de Dios sobre una persona. Siempre van a buscar la forma de decir, no es de Dios, porque no fueron las cosas de esta forma como yo había pensado, porque no se hicieron de esta forma, porque esto debe ser lo correcto, porque los moldes, ¿no? Las costumbres, los hábitos. Amado, no hay forma de detener la misericordia de Dios y sujetarla a un estilo, a un formato. No hay manera. Dios siempre va a tener misericordia del que Él quiere. Así de sencillo. Y no importa si está en el Amazonas, si está en el Tíbet, si está en Siberia, no importa. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. Y es el mejor predicador que puede existir. Es el único que verdaderamente convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que no necesita del ser humano. Nos tiene compasión y nos considera ser parte y formar parte de, pero es Él el que lo hace todo. Y eso es algo que se sale fuera de todos los alcances y de nuestra mente finita. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya, así de planos en la sentencia, ¿no? No vino de Dios. Nosotros sabemos que esto no puede ser de Dios, que las personas no cambian en serio, que las personas no son verdaderamente libres del pecado. Esto no puede ser así. Y contesta el hombre. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hazle como quieras. Perdón, no tengo que discutir cómo es que ahora veo, porque no se acomoda, no se amolda a las formas antiguas. No tengo por qué meterme en esas discusiones. Dios es el que hace misericordia a millares de millares de millares, tanto que no se pueden contar en el reino de los cielos. Dios hoy está metiendo a miles de personas sin necesidad de nosotros. Sin necesidad de nosotros. Y las está metiendo porque su espíritu está en todos lados. Porque es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y porque en el cielo es incontable la cantidad de millares y millares de personas que están. Nadie las puede contar. Así que, si nadie las puede contar, es porque Dios sigue metiendo miles y miles y miles de personas, aunque nosotros no lo sepamos. Aunque no se encuadre en nuestras opiniones. Él es glorioso, Él es digno y amoroso en todos los sentidos y en todas las formas. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, fíjense cómo están buscándole, ¿no? A ver, ¿en qué te equivocas? A ver, ¿qué elementos nos das para decir que no proviene de Dios todo esto? Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho,
y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Por qué? Somos a veces tan testarudos, tan necios. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso los disfruto bastante. No, es que de verdad que Dios tiene maneras hermosas de decir ya, hasta aquí. Y vemos que este hombre había sido ciego, es sanado, ahora ve y está regañando a los fariseos. Y les está diciendo, vamos a seguirlo juntos, ¿no? No, hombre, ¿cómo que? Y se pusieron bravos ahí, ya perdieron los estribos, la compostura religiosa se perdió ahí y le injuriaron. Pues sí, no podían esperar más. O sea, empezaron a atacarlo. Al que había recibido la misericordia, porque se había atrevido a ir en contra de las costumbres, de los hábitos ancestrales. Bendito sea Dios, porque podemos decir gracias a la misericordia de Dios estamos el día de hoy aquí. No gracias a ningún ser humano. Que sí, en algún punto Dios usó o ha usado o usará un estanque de Siloé, un enviado, sí, pero no es el enviado lo importante, nunca lo va a ser, sino la obra misericordiosa de Dios regenerando el corazón de un ser humano. Eso sí, vale todo el oro del mundo. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Oh, sí. Se pusieron dignos los señores. Nosotros somos de la tradición. Nosotros somos de esto y somos de aquello y somos de estos y de aquello. Una cosa sabemos, éramos ciegos y el Dios de los cielos tuvo de nosotros misericordia y nos abrió los ojos. Eso es lo único que cuenta. Eso es lo único que realmente vale la pena seguir. Y ser su discípulo. Y qué bueno es que nos digan, eres su discípulo. Eres su discípulo. Qué bueno que nos digan, eres discípulo de Jesús. No importa los apellidos que nos quieran poner, somos discípulos de Cristo. Y a Él seguimos porque fue su sangre la que pagó nuestro precio, no la de nadie más. Sí. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Amados, Dios va a seguir levantando iglesias por donde sea y como sea. Hay un maravilloso ejemplo de algo, de un ecosistema en Estados Unidos que se llama, es una formación enorme de un mismo tipo de árbol. Nacen todos igualitos. De hecho, las fotos aéreas que toman, esos árboles son todos básicamente con las mismas características en contraste con el resto de las hectáreas que le rodean. Y entonces, las personas, los que se encargan de la biología, de las plantas, etcétera, llegaron a la conclusión de que toda esa área es un solo árbol. Por debajo, toda la raíz está interconectada. De manera visible surge fuera de la tierra en distintos lugares. Es una obra increíble de Dios misericordiosa, pero surgen estos árboles en distintos lugares. Tienen, por supuesto, su propia característica, pero por debajo de toda esa tierra es un solo ser vivo. Es decir, se considera que es el ser vivo en el reino vegetal más grande que existe en el mundo. Porque normalmente los árboles son independientes, no se conectan, ¿no? Se cae la semilla, crece y se hace grande. Pero en este caso, toda esta sección de este terreno, por debajo de la tierra es como si fuera un árbol gigante con un montón de ramas. Y lo único que se ven son la evidencia de las ramas que crecen de la tierra. Eso es lo que nosotros vemos a simple vista. Pero por debajo, todas
Y cada uno de esos árboles pertenecen a la misma entidad biológica, ¿sí? Al mismo tipo de árbol, de planta. Y eso es maravilloso porque así es también la iglesia de Cristo. Puede haber un montón de ramas y cada rama tiene su particularidad, amado. Pero por debajo de la tierra todos dependemos de la misma piedra. Todos pertenecemos a la misma piedra angular, a Cristo Jesús. Es la misma tierra que nos alimenta a todos. Cada árbol tendrá su particularidad y tú puedes caminar y parece un bosque. Sí, parece un bosque y ves árboles separados entre sí. No ves que estén juntos, los ves separados, pero en realidad por debajo es un solo árbol, el más grande a nivel dimensional que existe. Son cosas que Dios permite que sepamos para darnos cuenta cómo no importan las particularidades, sino lo que importa es que seamos de Cristo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, y Moisés habló de Jesús y no lo estaban reconociendo. Pero respecto a ese hombre, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Punto. O sea, perdón, su punto de vista, su opinión, aunque sean fieles seguidores de Moisés, no me interesa. O sea, es una manera muy diplomática, muy sensata de decir respetuosamente: a mí el que me abrió los ojos fue Jesús. Lo que ustedes opinen de él, no lo hicieron ustedes por mí, ¿verdad? Ningún fariseo seguidor de Moisés le abrió los ojos a este hombre. Ninguno. ¿Quién sí? Jesús. ¿A quién seguimos? A Jesús. Sí. Y seguirá abriendo ramas mientras haya tiempo, antes de que Él venga, seguirá habiendo ramas. Y ramas y más ramas. Bendito sea aquel que en su misericordia sigue obrando en los corazones de los seres humanos. Y eso es algo que debemos de aprender a valorar. Versículo 30. Respondiendo él, el hombre, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, y esto sí lo sabemos y coincidimos, que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Dios no oye al pecador. Dice la Escritura que hay una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de mí vuestro rostro. Es decir, el pecado separa. El pecado separa al ser humano de Dios. Y Dios no escucha a las personas que son pecadoras a menos que sea para arrepentimiento. Pero a quien sea pecador y quiera seguir en su pecado, ¿por qué tendría Dios alguna obligación con él? Dios no oye a los pecadores, a menos que sea para arrepentimiento. Pero, dice aquí mismo, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. Independientemente de si es seguidor de Moisés o no. Qué duro que le esté diciendo: no me interesa la opinión que puedan tener. Si son seguidores de Moisés, bien. Si son de la fracción tal, fariseica, bien. Si son de la fracción herodiana, bien. Bien por ti. No es algo que me ocupe ni me interese. Una cosa sí sé: Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien es temeroso de Él y está haciendo su voluntad, a ese oye. Y entonces, ¿qué les está diciendo? Ustedes no me abrieron los ojos, pero Él sí. ¿A quién le creo? ¿Con quién me quedo? ¿Con los seguidores de Moisés? ¿O con ser discípulo de aquel que me abrió los ojos y tuvo de mí misericordia? Continúa diciendo la Escritura:
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a un hombre, o los ojos a uno que nació ciego. A ver, ¿quién sabe quién ha abierto los ojos a alguien ciego? ¿Quién sabe quién hace los sordos oír, al cojo andar? Solo Jesús. No hay hombre que lo pueda hacer, solo Cristo. Así que si nos vamos a las obras, a las evidencias de Dios, no a las palabras, no a los argumentos, a las obras de Dios, es ahí donde quiero estar. Y amado, es aquí donde de manera personal quiero estar, porque las obras de Dios son visibles entre ustedes. Y eso es algo que no importa qué pueda decir medio mundo, vale la pena que estemos juntos. Por la obra de Dios, no por nosotros, ni nuestras capacidades, sino por las obras que Dios está haciendo en nuestros corazones. Continúa diciendo la Escritura: si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Nada podría hacer. Dios tiene distintas ramas, hermanos, y cada rama tiene su particularidad. Y si alguien proviene de Dios, puede hacer las obras de Dios. No por sí, sino por aquel que mora en él. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Ahí está el mazazo doctrinal, ¿no? Tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Esta es la actitud que habitualmente y de manera muy personal me tocó vivir y me ha tocado vivir durante mucho tiempo. De decir: tú eres pecador, vámonos, no te quiero aquí. Está bien, yo sé quién abrió mis ojos y por qué me los abrió. Y eso es lo más valioso que tenemos. Y no importa el tesoro que podamos tener de tiempo, de distancia y demás. Aquí lo más valioso es la obra de Cristo evidenciada en los corazones, en la misericordia, en su buena voluntad. ¿Sí? Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Jesús ya sabía lo que iba a pasar y lo oyó. ¿Y lo dejó ahí? No, lo fue a buscar. Fue a buscar al que había sido expulsado. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él estaba dispuesto a que le dijeran: es él fue el que te abrió los ojos y listo. No tenía ninguna duda, nada más que le dijeran: es él el que te abrió los ojos. Continúa diciendo la Escritura. Le dijo Jesús: pues le has visto, y él que habla contigo, él es. No, bueno, uno se derrite de verdad. Cuando Dios nos alcanza y tiene misericordia de nosotros. Y sabemos que no dependemos y que nunca dependimos de otras cosas y de otras personas. Y cuando nos damos cuenta, es Él, uno cae de rodillas. Y le reconoce y se entrega con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y no hay nada en el mundo que pueda hacer que alguien que ha sido ciego y ahora ve, por medio de Cristo Jesús, no haga por su Señor. Y lo va a seguir haciendo. Y es una obra increíble y maravillosa que Dios hace. Sí. Entonces dice la Escritura, dijo Jesús, dice, versículo 38, y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. No había recibido ninguna otra cosa más importante que una nueva oportunidad. Así también tú no tienes nada más que una nueva oportunidad. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo
con esa obra de misericordia divina? ¿Dónde estás hoy en relación a lo que Jesús hizo por ti? No nadie más, lo que Él hizo por ti. La sangre derramada por ti, la espalda destrozada por ti, toda esa sangre que fue derramada en la cruz por ti. ¿Dónde estás el día de hoy? Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Impactante estas palabras de Cristo. Para esto vine. Jesús lo sigue haciendo hoy en día. Hoy en día, aquellos que se enorgullecen espiritualmente, que se creen superiores a otros, están más ciegos de lo que se imaginan. Porque Jesús vino para que los que no veamos, para que los que no vemos podamos ver. No porque merezcamos algo, sino por su compasión y misericordia. Entonces dice el versículo 40, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pues ya se los estaba diciendo, ¿no? Ya se los estaba diciendo. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué importante es aprender a valorar la obra de Cristo. Porque en esto se puede condensar el capítulo 9 de Juan. La obra de Cristo es lo más importante de Cristo. Y las personas que hemos sido alcanzadas por Él, somos lo más valioso que Él ha hecho en esta tierra y en este tiempo. Nunca, y guárdalo en tu corazón, nunca debes pensar que algo esté por encima de lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Jamás. Es la mayor obra de compasión, la mayor obra de misericordia. ¿De acuerdo? Los fariseos siempre van a existir, amado. Siempre van a tener que opinar de algo. No te preocupes por ellos, no te inquietes. Lo que más vale es tu relación personal con Cristo, lo que tú opinas de Jesús. Eso es lo que realmente importa, lo que hizo por ti. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, muchas gracias por lo que has hecho. Gracias por tener misericordia, por no abandonarnos, Señor. Eres tan hermoso, Jesús. Eres tan digno de toda gloria. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande majestad. Eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande majestad. Eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano.
de tu